sea interpretado por otro sujeto. Y entonces pareciera que lo que yo tengo como mensaje va a ser captado por el otro. Pero lo que pasa es que el otro es otro que yo. Y entonces M no es igual a M', porque va a tener completamente un sentido distinto en el mundo del otro. Entonces muchos de los modelos de comunicación son tautológicos. Creen que yo digo hago to-auto, lo mismo. Pero la verdad es que nunca puedo reproducir exactamente lo que yo digo en otro, sino que el otro lo retoma desde otro horizonte y parte hacia otros tipos de comprensión. Entonces, aún la pretensión de comunicación de un Habermas está montada sobre una lógica de la identidad, mientras que la lógica de la analogía es distinta. Y yo no estoy hablando de la hermenéutica, porque la hermenéutica es el momento en que el otro sujeto interpreta el mensaje primero. Es interpretar el mensaje. Eso también hay interpretación analógica. Ese es el momento de respeto de lo que el otro me dice, sabiendo que yo lo entiendo de otra manera que el otro y me puedo ir aproximando a lo que él piensa, pero nunca voy a llegar a la identidad. Este es el tema de Beuchot. Pero ahora a mí se me va ampliando. Primero, en la clase pasada hablé que la lógica de la identidad es mucho más que la analogía misma abstracta y que la interpretación analógica, la hermenéutica analógica, porque la lógica comprende muchos momentos, no solamente lo abstracto de la analogía y la interpretación, sino las condiciones de posibilidad de la aceptación de la palabra del otro como otro y como otra palabra. Y a su vez las consecuencias que eso tiene. Cuando yo pretendo que mi interpretación de la realidad es única y se la impongo al otro, y entonces la lógica de la entidad se hace autoritaria, fanática o fundamentalista. Pero hoy voy a dar un paso más. Quiero que además de pensar que haya una lógica abstracta de la equivocidad, univocidad y analogía, y que haya una interpretación y hay una lógica de la identidad o de la analogía o de la liberación, voy a pensar ahora que hay también además una razón de la identidad identitaria y una razón analógica en el sentido de Habermas cuando dice distintos tipos de racionalidad. En sus dos tomos de Habermas se llama Teoría de la acción comunicativa y empieza por una descripción de un
entonces ya hace que lo que el otro me dice no me es inmediatamente interpretable desde la identidad de mi mundo, sino que debo empezar a captar la distinción del mundo del otro para empezar a entender qué es lo que me quiso decir. Quiere decir entonces que no es lo mismo hablar de una razón unívoca o de la identidad homonosémica que una racionalidad analógica. La razón analógica sabe pensar en la semejanza y no en la identidad. O es decir, en la aproximación de un significado, pero que no capto del todo, respetando al otro en cuanto fuente posible de un significado distinto. Y eso es lo que primero me apareció en el capítulo 6 del segundo tomo de Para una ética de la liberación, cuando hablando del método de la ética, yo hablaba del método analéctico y la filosofía latinoamericana y planteaba ahí el tema de lo que llamé la analogía fidei. La razón analógica se funda en la posibilidad de una comprensión por semejanza de lo que el otro me dice, pero que significa una cierta fe en la palabra del otro y no en una comprensión acabada de lo que el otro me dice. Es lo que desde el primer día yo dije, por ejemplo, si me dice alguien, te amo, ¿qué me dijo? Porque parece muy fácil, te amo, pero ¿qué significa para el otro amor? No es quizás lo que yo pienso. Y entonces no puedo tomarla así nomás, sino que yo debo creer que significa algo parecido a lo que yo pienso, pero entonces hay un acto de confiar en el otro y en la buena intención de su palabra y no desconfiar de esa palabra que me interpela. Entonces, ahí hay una experiencia que va más allá de la univocidad, pero que, ¿cómo surgió? El hecho de que yo pueda respetar al otro como otro y darme cuenta que el otro tiene su mundo y yo tengo el mío, y en la confrontación primera con el otro, y ahora estoy hablando de otro ser humano, y no de el mundo físico natural, ni siquiera el mundo animal, que habría ya una especie de lejano construcción de un mundo y de una cierta alteridad. Cuando uno ve a veces, me acuerdo de una película de El hombre caballo o algo así, de un blanco, entre comillas, que es atrapado en un grupo, una comunidad indígena en Estados Unidos, en las praderas, y se va tornando indígena en todas sus formas de ser, y llega a tener un contacto con el caballo. El indígena tenía un contacto con el caballo que no es nuestro contacto. Nosotros al animal caballo lo consideramos un mero instrumento y no pensamos en su subjetividad, lo pensamos como una máquina. Pero el indígena captaba la subjetividad también del caballo, no en el sentido un tanto anecdótico de pensar que es un ser humano, no. El caballo tiene una subjetividad y por supuesto que tiene afectividad. Y el indígena podía perfectamente relacionarse, entender si estaba nervioso, si estaba encabritado, si estaba placentero, lo montaba,
pero ni siquiera con una montura, sino al pelo, y hacía con el caballo como una subjetividad de centauro. Bueno, y este blanco, entre comillas, empezó a tener esa relación con el caballo, pero es de todas maneras un caballo. O es decir, su mundo es muy pequeño. Es el comienzo de un mundo, pero no es el mundo ontológico del ser humano en los miles de millones de neuronas que nos permiten tener una memoria de todas nuestras experiencias y de la cultura y de la ciencia y de la lengua y todo, que supone el respeto del otro como otro que se da solo al nivel del ser humano, y ahí no hay ni estrellas ni naturaleza que pueda llegar a ese nivel de subjetividad que es otro ser humano. La pregunta es cómo se llegó a esa experiencia descrita filosóficamente en el pensamiento moderno europeo. Y es el tema que yo quiero tratar hoy. ¿Cómo fue superado Hegel en la razón identitaria? Hay un trabajo de un tal Puntel, amigo de Canone de paso, de los fundadores de la filosofía de la liberación, un trabajo grande que se llama La analogía en Hegel. Pero es una analogía de una manera muy metafórica. No es la analogía en el sentido fuerte que voy a explicar. Hegel no tiene analogía. Es al fin el pensamiento, la univocidad del ser. ¿Cómo se supera Hegel y cómo llega a la posición que yo voy a asumir? Y bien, ahora me voy a releer cómo es que descubrimos en un grupo la manera de entender la razón analógica. Alguien me dirá, bueno, profesor, por leer su libro, pues lo puedo leer en casa y no hay necesidad de la clase. Lo que pasa es que al leer el libro, lo estoy releyendo. Y al releerlo me doy cuenta que no dije muchas cosas, porque no estaba persiguiendo ese tema de la analogía como lo planteo ahora. Entonces, voy a hacer reflexiones que no están en el librito Método para una filosofía de la liberación. Les voy a dar como la manera de leer ciertos textos en vista de lo que ahora estamos hablando. En primer lugar, en esta que se ha ahora publicado en el siglo XXI de nuevo para una ética de la liberación latinoamericana, escrita en el 71, 72 del siglo pasado. De paso, por ahí vi un cartel que decía 40 años del golpe de Estado en Argentina. Y miren qué notable, el señor Obama estuvo en Argentina el 24 de marzo de este año, que se cumplió 40 años del golpe de Estado, hecho por Videla y todo, la dictadura militar. Es decir, que el gran demócrata norteamericano, porque ni es republicano, ni es un Trump, sino que parece que es más decente, sin embargo, fue a Argentina a apoyar a Macri porque es el recuerdo de los 40 años de la dictadura con una persona que se sitúa en continuidad con la dictadura, como es Macri, ¿no? Claro que el diario La Nación y el diario Clarín tuvieron que ocultar cuando estuvo Obama y cuando fue elegido presidente, lo cual significa que hay que preguntarse cómo un pueblo puede cometer errores. Por ahí Rousseau dice, un pueblo no puede cometer errores. Yo diría a la larga, pero a la corta eligieron a Macri. Claro, los medios de comunicación no hablaron nada de lo que ya conocían de los Panama Papers, que justamente el señor Macri
es director de una de esas compañías fantasmas en un paraíso fiscal. Y es presidente de la República. Es de los únicos que se está acusando en el plano mundial. Ni Putin está siendo acusado, sino un lugarteniente. El que ya renunció fue el de Islandia. El señor Macri, como otros que conocemos más cerca, tienen cara muy dura y no, las balas no le hacen efecto. Es un, ¿qué diríamos? Es un fundador de empresas para evadir el pago de impuestos. Y ahora es presidente de la República. Es una cosa tremenda, ¿no? Pero digo yo, esto fue escrito en esa época. Salió en abril de 1973 este librito, en siglo XXI en Buenos Aires, y 6 meses después me pusieron la bomba, en el 73, que era todavía un año antes del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque algunos ya nos echaron antes del golpe de Estado los que harían el golpe, y tuvimos que salir porque estábamos en la lista de gente a ser asesinada, y etcétera, etcétera. Digo esto para que se lea el texto desde un horizonte histórico y no puramente anecdótico o de la Facultad de Filosofía. Hay que leerlo desde la historia. Y entonces, dense en cuenta, yo, profesor de ética, tengo en este momento una sensación extraña. Nunca debemos gozar el mal de alguien. Pero no me puedo quitar el gusto de gozar lo que está pasando con Macri. Pero como es América Latina, no renunciará y los jueces lo absolverán de todos los robos que ha hecho contra el propio país. Mire, y lo primero que hizo siendo presidente es permitiendo que el dólar se cambie en la calle. En la Argentina estaba restringido. Y él, para sacar dólares, necesita poder comprarlos en la calle y no en el Banco Central aún. Y entonces lo primero que hizo es liberar el dólar para poder sacar sus dólares, porque tiene su compañía en un paraíso negro, presidente de la República. En Europa y en Islandia, pues el pueblo es más crítico y hasta el presidente es más honesto, ya renunció. Pero Macri no va a renunciar, verán ustedes. Entonces, es parte de la ética y parte de estos problemas. Bien, en ese parágrafo 36 de la edición ahora del siglo XXI, en la página 156, voy a hacer un recorrido rápido de lo que más lentamente hago en el método, porque en la página 156 digo: la crítica a la dialéctica hegeliana fue efectuada por los post-hegelianos, entre ellos Feuerbach, Marx, Kierkegaard. Pero eso parte de la crítica que Schelling hizo a Hegel. En la página 157 digo: de Schelling queremos recoger la indicación de que más allá de la ontología dialéctica de la identidad del ser, ¿se entiende ahora? La identidad del ser es el absoluto que comienza el proceso, y la identidad del ser y el pensar, como pensaba Parménides, pero para Hegel, como el absoluto es Dios mismo, lo que él piensa es también la fuente creadora del ente. Quiere decir que el ente es lo mismo que el pensar de Dios. El pensar, el concepto y la cosa son lo mismo, pero solo en el caso de un Dios, no en el caso nuestro. Pero eso es lo que piensa Hegel. Por eso que el pensar y el ser es lo mismo. Significa, yo puedo conocer la cosa en sí de Kant absolutamente. Y la verdad, dice Hegel, es el todo. Cuidado, yo puedo saber lo que es una hormiga o un átomo, pero si yo conozco todo el universo del todo.
Si yo conozco todo del todo, entonces conozco cualquier cosa. Y por eso la verdad es el todo. Pero eso solo podría ser una subjetividad que fuera Dios mismo, porque la subjetividad humana es limitada. Entonces, mire qué desproporciona el pensamiento hegeliano y por qué Kierkegaard, cuando se pone a leer Hegel, dice: ya hemos llegado a lo ridículo. Se mofa Kierkegaard de Hegel, diciéndole la pretensión de creerse Dios. Y por eso dice: ya es ridículo. Y comienza la crítica. Schelling va a ser la crítica de la ontología dialéctica de la identidad del ser y el pensar. ¿Y cómo lo hace? Eso es lo que querría yo empezar a mostrar. Y gracias a Schelling es que va a empezar a distinguirse la identidad de lo no idéntico. Y todavía no va a ser la analogía como la voy a pensar, pero es la prehistoria. Y esa prehistoria se entiende desde el segundo Schelling. El primer Schelling era un fichtiano absoluto de la filosofía de la identidad. Y él habla del sistema de la identidad. Eso era lo unívoco por excelencia. Hasta 1809. Y en 1809 él comienza a trabajar el tema de la libertad. Y entonces se da cuenta que si somos libres, podemos decidir sobre lo que no tiene fundamento, porque hemos de elegirlo. Y entonces se le presenta la crisis del pensamiento de la identidad en lo que va a llamar la filosofía de la voluntad. Y se va a preguntar de dónde el origen del bien y el mal. Y también de nuevo Schelling va a llegar a pensarlo no desde el ser humano, sino desde Dios mismo. ¿Qué hay en Dios que permite que la voluntad en Dios, primero que nada, dé posibilidad al mal? Y entonces empieza a dejar atrás la filosofía de la identidad. Pero es interesante, él escribe una historia de la mitología. Miren qué interesante, de la mitología. Y cuando pensamos eso, pensemos un poco en la mitología para nosotros, azteca, maya, los pueblos originarios. ¿Cómo, por qué empieza a pensar en la mitología? Porque la mitología sería una manifestación de la divinidad, pero a través de mitos que ya no son de la identidad racional y diversos en los pueblos. Entonces, en vez de haber la manifestación idéntica de un Dios abstracto que se piensa a sí mismo, va a empezar a pensar de que Dios se manifiesta en la historia y su manifestación son los grandes mitos. Y entonces va a decir, en realidad al fin el pensamiento de Hegel fue un puro pensar el pensamiento, dejando de lado la realidad, porque lo empírico es el punto de partida de la fenomenología, y cuando se llega a la subjetividad absoluta, es la subjetividad absoluta y no lo empírico. Y luego el desarrollo de la subjetividad absoluta, tampoco lo empírico. O es decir, que todo es una elucubración del pensamiento que se piensa a sí mismo. Y ha sido dejada la realidad como de lado, aunque él la está continuamente tomando a cuenta, está fuera de su sistema. ¿Cómo recuperar la realidad que Hegel ha ignorado? Y entonces él va a decir, Hegel tiene en realidad una filosofía de lo pensado como pura negatividad. Y es necesario una filosofía positiva de la realidad.
Y la manifestación de lo divino ya no será como autoconciencia, sino que será a través de los mitos que han ido produciéndose en la historia. Entonces, él va a hablar de la necesidad de una filosofía positiva contra una filosofía puramente negativa de Hegel. Y miren qué síntesis hace, que solamente un idealista alemán podía hacerlo, maestro del propio Hegel. Extraño. Schelling dice, debo decirle que en estas cosas, creo que fui el primerito por ahí latinoamericano, que me puse a seguir muy paso a paso el paso de Fichte a Schelling, del Schelling primero a Hegel, de Hegel último al segundo Schelling, y de ahí a los... Es un pasaje muy alemán, si me permiten, y hay un librito de Albert Peters, un alemán, en donde sintetiza mi pensamiento y hace todo este proceso, que en general ningún comentador de nuestro medio me ha hecho ni siquiera criticando, porque muchos textos pues ni están traducidos al castellano, son puro alemán. Es el pasaje de este momento. Este texto de paso no está traducido al castellano. Miren lo que dice extrañamente Schelling de Hegel, página 121 de Mi método para una filosofía de liberación. Y ustedes dirán, ¿y qué tendrá que ver la filosofía de la liberación latinoamericana con la disputa de Leopoldo Sea y Salazar Bond y todo con estas cosas? Tiene que ver porque hay que ir al fondo aún del eurocentrismo para poder superarlo. Miren lo que dice Schelling. Dios, el Padre antes de la creación, es el puro concepto lógico que se identifica con la pura categoría de ser. O es decir, que el ser con el que comienza la lógica no es cualquier cosa, es Dios antes de la creación. Dice Schelling, que conoce a Hegel desde estudiante en Tübingen y habiendo sido profesor de Jena, lo llama al compañero para enseñar y enseña a Hegel primero el pensamiento de Schelling, que era más joven, pero que fue más brillante que él al comienzo. El ser, entonces, dice Schelling, es el Padre antes de la creación del mundo. Y por eso que el pensar lo que va a crear es idéntico a lo creado. Y el ser es lo mismo que el pensar. Ese Dios debe manifestarse porque su esencia incluye ese proceso necesario. Dicha revelación o alienación, Offenbarung oder Entäußerung, ese salir fuera de sí del Dios creador, de sí mismo, en el mundo, es Dios, el Hijo. Está haciendo una reflexión sobre las tres partes de la dialéctica hegeliana como la Trinidad. El Hijo es la expresión, pero Dios debe negar, en realidad debe asumir, miren qué interesante, yo traduzco aquí negar el aufheben, porque todavía no había captado a fondo la palabra aufheben, que es subsumir. Y por eso que mi lectura de Hegel, pero también de Marx, era todavía defectuosa, porque no había entendido que asumir no es lo mismo que negar, como lo traducen todos. Subsunción es negar el pan como pan, que cuando me lo como es ahora mi cuerpo. Pero en realidad el pan no lo negué, sino que lo subsumí, porque la realidad del pan ahora está en mi cuerpo cuando lo he digerido. Entonces yo puedo decir, negué el pan cuando me lo comí, pero es un aspecto. Otro aspecto puede decir, asumo el pan cuando lo como, pero no queda bien indicado que lo niego como pan. Entonces, subsumir
viene de la lógica de Kant, Aufhebung, y de Hegel, que es que la conclusión subsume la premisa menor en la premisa mayor en el silogismo. La premisa mayor y menor no son negadas, sino son transformadas en la conclusión. Es lo que en latín se llama hilatio. Pasar por la premisa mayor a través de la premisa mayor y concluir algo. Ese acto lógico se llama Aufheben. Entonces, pero Dios debe subsumir sobre sí mismo esa alienación, es negación de su puro ser lógico, negación que se cumple por medio de la humanidad. Dios se pone fuera de sí, pero luego se subsume y retorna a sí. ¿Y a través de qué? Por medio de la humanidad, del arte, la religión y cumplidamente la filosofía. Ese espíritu humano es igualmente Geist, el Espíritu Santo por el que Dios cobra por primera vez conciencia de sí mismo al fin de la enciclopedia. ¡Wow! Yo digo, ¿quién se animaría a hacer una síntesis de esta manera de Hegel? Solamente su maestro, Schelling. Eso es lo que pensaba Hegel. Y eso es lo que ahora va a negar Schelling. En gran parte, dice Schelling, esta visión de las cosas ha llegado a ser monstruosa. Es un monstruo. Schelling lo ve. Y miren, acuérdense que Lukács escribe un libro que se llama Salto a la razón, publicado en castellano. Y dice que Schelling es el comienzo de la irracionalidad que culmina en la derecha europea. ¿Por qué? Porque Lukács es demasiado hegeliano. Y no se da cuenta que Schelling está criticando a Hegel de la manera que lo va a hacer Marx. Pero por lo general el marxismo occidental, Lukács, pero también la escuela de Frankfurt, en gran parte, es marxista hegeliana, como Marcuse, pero no es marxista anti-hegeliana. Y entonces Schelling es lo irracional. Pero no se dan cuenta que Feuerbach, Kierkegaard, Marx van a partir de Schelling criticando a Hegel. Entonces, la herencia hegeliana va a ser tronchada con Schelling y ahí va a aparecer una novedad. Esto es muy importante para la ruptura de la lógica de la identidad y la apertura a un espacio donde todavía no se da la lógica, la analogía, pero empieza a crearse el espacio de su posibilidad. Todo es entonces movimiento del concepto, movimiento del lógico negativo, ya que, texto de Schelling, Hegel ha retornado hacia lo más negativo, alles Negativste, lo más negativo que pueda ser pensado, va hacia el concepto librado de toda determinación subjetiva. Este concepto es para él el puro ser. Texto de Schelling. Ese ser es puramente tautológico, es el puro sujeto como subjetividad absoluta vacía. Es la experiencia de Fichte del yo humano, como todavía sin experiencias, yo pienso, pero todavía nada, pero después, como vimos, en Schelling llevado como el absoluto y en Hegel como Dios antes de la creación. Hay todo un proceso. Pero ahora viene Schelling recuperándose y viene entonces y le llama la filosofía de la identidad.
Por lo que la filosofía de la identidad, interesante, identidad, diferencia, la lógica de Hegel. Eso es el fondo de la razón unívoca, del concepto unívoco, de la palabra unívoca. El micrófono es diferente al pizarrón, pero se explica su función de uno diferente al otro en la identidad, ya dije, del acto pedagógico. Y el acto pedagógico es la filosofía de la identidad, donde estos son diferencias. Pero la vida de ustedes en esta aula, podría yo verla desde la filosofía de la identidad y decir, ustedes son alumnos y yo soy profesor, y por lo tanto quedamos definidos. Ustedes son alumnos y yo profesor, desde la filosofía de la identidad. Entonces algunos levantan la mano y dicen, no, profesor, yo no soy alumno, yo también soy su maestro, entonces lo echo a la clase. Porque eso es la razón unívoca. Usted es alumno o es alumno, y si no es alumno, váyase, porque está definido desde la entidad del aula. Pero si en cambio ustedes son seres humanos que están aprendiendo, y yo soy seres humanos que intento enseñar en tanto aprendo de ustedes, entonces se disuelve la diferencia y la identidad se transforma en semejanza de una comunidad. Y entonces alguien dice, perdón, profesor, pero le quiero enseñar algo, y yo tengo que decir, a ver, compañero, a ver qué me enseña, y auténticamente, porque puede enseñarme algo. ¿Por qué? Y porque todo lo que yo dije cayó en otro mundo, y ahí está resonando de otra manera, y me puede decir algo que yo nunca había pensado, pero desde la analogía, no de la identidad y diferencia, sino desde la semejanza y la distinción de los mundos. Es muy distinto. Y por eso entonces que hablar con Schelling de que, pero nada dice de la existencia, dice, la filosofía de la identidad trata solo de un puro qué de la cosa. Dice el contenido conceptual de la cosa, pero nada dice de su existencia real. Wirkliche Existenz. Entonces empieza ahora a querer descubrir la diferencia entre pensar algo y la existencia real del algo. Ya no es idéntico, ya no estamos en la filosofía de la identidad. Y solo en este sentido puede llamársele idealismo absoluto para diferenciarlo del idealismo relativo que solo niega la existencia de las cosas exteriores, dice Schelling. Y ahora yo comento, ahora podemos afirmar que lentamente y no sin dudas, digo yo, y no sin dudas, Schelling avanza cavilantemente en un nuevo método que es la dialéctica positiva. Acá digo que no es dialéctico. ¿Por qué? Porque yo estaba identificando la dialéctica negativa de la identidad puramente como concepto de otro método que era afirmativo. Pero eso le voy a llamar después la dialéctica afirmativa, que va a ser de lo real, no solamente de lo pensado. El método dialéctico es el movimiento del ser por el que este mismo se niega en el ente de esta manera por determinaciones indiferenciadas. Avanza hacia un reencuentro como resultado. De lo que se trata ahora es de superar el horizonte mismo del ser y llegar a lo positivo. El ser va a ser el horizonte de lo pensado. O en Heidegger, el ser va a ser el horizonte del mundo. Pero el mundo es la totalidad de mis experiencias o la totalidad del sentido de mis experiencias. Entonces, ahí empecé yo a decir, el ser no es lo mismo que la realidad. Y me pareció un descubrimiento tremendo. Y hablándolo con los colegas, lo decía, pero a nadie le interesaba nada.
y no veía ningún descubrimiento en el asunto. Empezaba ahí a bosquejarse la posibilidad de ir más allá del ser, que era el tema del último Heidegger. Heidegger dice, el problema es ir más allá del mundo. Y piensa que la única manera es dejar el lenguaje ontológico y pasar a la poesía. Hölderlin. Y el último Heidegger intenta ir más allá de la ontología y no lo logra. Es un poco como dice Wittgenstein. Acerca de lo que no se puede hablar, es necesario schweigen, guardar silencio. Y entonces un analítico dice, bueno, de lo que no se puede hablar, no tiene sentido ni existe. Hay que mejor cerrar la boca. Compañero, eso no es lo que dijo Wittgenstein. Dijo, acerca de lo que no puedo hablar, es necesario guardar silencio. ¿Para qué? Para escuchar lo que me dice el otro. Carajo. Y entonces no es no poder hacer nada, es empezar a hacer otra cosa. Es escuchar al otro. Y él también dice, lo que está más allá del ser es lo místico. Ah, lo místico es lo anecdótico. No, es lo más importante. Y es lo ético, exactamente. Para Wittgenstein, guardar silencio ante lo místico y ante lo ético es guardar silencio ante algo que es más importante que la palabra y que la lógica abstracta, analítica. Es lo mismo que está descubriendo Schelling. Quiere descubrir una realidad más allá del ser. Y Heidegger también lo quiere hacer y no puede. No logra y se muere sin superar la ontología. Eso es lo que Bátimo va a llamar la Überwindung. Uy, Bátimo cada vez que vino hablaba de la Überwindung. 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 Über significa pasar más allá, superar la ontología. ¿Cómo yo supero el mundo? Entonces él dice, disminuyendo la capacidad de la razón, debilitando la razón. Es una razón débil. La razón débil de Bátimo y de los posmodernos. Tiene algo de verdad. Tengo que debilitar la razón unívoca. Tengo que debilitar el ser del ser como fundamento. Más allá del fundamento hay algo más importante que el fundamento. Y más allá del ser hay algo más importante que el ser. Ese es el tema que empecé a descubrir en Schelling. Schelling y Kierkegaard después, al proponer un más allá del ser, abren el camino a una nueva edad histórica de la filosofía. Schopenhauer y Nietzsche, al criticar el orden vigente, lo hacen en nombre de la ontología dominadora, de la esencia misma de la violencia, del yo conquisto de la Europa sacralizada, pero entendida para Nietzsche como lo dominado por una razón débil que ha hecho de los señores un esclavo. Hay que volver a ser del esclavo el señor y da la vuelta a lo mismo. Nietzsche sigue con la filosofía de la identidad ontológica. Lo único que hace es invertir lo que está arriba abajo y lo de abajo arriba, y además eterno retorno de lo mismo. O es decir, lo mismo es al fin lo único que queda. ¿Qué camino tomar para descubrir positivamente el contenido de la realidad más allá del ser? Entonces dice Schelling, hay que internarse en la investigación histórica. Historische Forschung, que lo hizo Hegel, pero ahora tomando en serio la historia, pero no como un
momento del espíritu como el pensar que se piensa a sí mismo a través de la historia, sino ahora saliendo de la subjetividad y ahora entrando por primera vez en la objetividad de lo real. El ser va a ser el horizonte de la subjetividad, pero lo real va a ir más allá de lo pensado. Y eso es el tema que empieza a plantear Schelling, de cómo pasar a una filosofía positiva. ¿Cómo? A través de la historia. Y eso ya es Marx. Marx va a hacer la crítica a Hegel como un pensar que se piensa a sí mismo. Y lo que hay que pensar, dice, no es dentro de la cabeza, sino en la realidad objetiva. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? En la historia. En la historia de la economía es como se van a ir descubriendo las cosas. Lo que está en conexión con las condiciones materiales de la experiencia, decía Kant, es lo real. Porque Kant no era idealista absoluto. Kant decía yo pienso, pero también tenía la objetividad. Y había justamente condiciones materiales de la experiencia que era la sensibilidad. Entonces una cosa es pensar táleros, de ahí viene dólar, taler, un dinero. Una cosa es pensar un dólar y otra cosa es tener un dólar, ¿no? Una cosa es pensar el agua y otra cosa es beber el agua. Y esto, ¿cuál es la condición de la existencia de lo pensado? Son las condiciones materiales, es la sensibilidad. O es decir, es el cuerpo. El sujeto no es subjetividad. Yo pienso un alma a la que le es indiferente tener un cuerpo, Descartes. No, tengo una corporalidad y la corporalidad es lo que Kant llama, leer entero el texto, las condiciones formales de la experiencia lo hacen posible, pero lo que está en conexión con las condiciones materiales de la existencia, que es la sensibilidad, es lo real. Por ello Schelling dice, el principio de existencia es sintético, es decir, va más allá del concepto, über den Begriff. Y el Begriff era el final de la lógica, era el ser, la esencia y el concepto. Y el concepto que se piensa a sí mismo es el final de todo. Pero ahora lo que está más allá del concepto es lo real. En efecto, texto de Schelling, Dios, real y creador, está más allá de la idea absoluta. Dios no es una idea absoluta, es algo distinto. Y este es también el tema de la filosofía de la Teodicea. Por ello, la filosofía positiva, comillas, es la que emerge desde la existencia, existence, es decir, en el acto. Y comento yo, pero no se crea que es un mero retorno a Kant, sino que es una metafísica de la superación. Para Schelling lo que está más allá de la razón es el ser persona. Y lo dice, la persona busca la persona. Y yo cito los textos del texto alemán, que justamente es la filosofía, ein Landtut de Philosophie der Mythologie, página 768, que de paso hay una edición en el Instituto de Filosofía de Schelling en alemán, pero hay una en todo México, y yo de casualidad en mi facultad, allá perdido en una provincia argentina, había una edición de Schelling, son 12 tomos grandes, de 1924, hace muchos años que no se había hecho otra edición. Entonces, él dice que interesante, que la realidad más real es la persona que busca la persona, como la libertad
de la persona y se muestra en la mitología de los pueblos. Tenemos así una experiencia a posteriori. Comillas. La filosofía negativa es un empirismo La filosofía negativa, que es la de Hegel, es un empirismo, bueno, este texto es difícil, es un empirismo a priorístico, es decir, parte de lo empírico pero para abandonarlo. Es el a priorismo de lo empírico y por ello no es ella misma empírica. Por lo contrario, la filosofía positiva es un a priorismo empírico o el empirismo de lo que es a priori. Es el sentido que prueba el prius, lo empírico, por lo a posteriori. Y entonces empieza él a desarrollar su filosofía, positiva. Y esto culmina en sus clases de 1841 sobre la filosofía de la revelación. Es ahí donde yo encuentro los textos más interesantes de Schelling. Habría que leer despacio todo el desarrollo. El ser, idéntico a la razón ontológica, es el fundamento de lo que aparece. Schelling propone su superación. Superación de un empirismo material. Si me permite, creo que la vitamina C sirve para todos esos problemas de hemorragias. ¿Qué es? Vitamina C. Ah, no, esa la tengo, pero va... Por si se la quiere tomar mientras que está pasando esto. No, pero de aquí que su efecto será mañana. A lo mejor ahora, no, he tomado todas las mañanas. La existencia real, sensible y experimentable a posteriori es el más allá de la ciencia, de la razón y la filosofía como ontología. Y entonces empieza a hablar de la revelación en un sentido que a Engels le va a causar escándalo, diríamos así, porque habla de la filosofía de la revelación en el sentido de la revelación de las religiones positivas, pero no me interesa tanto su teología, porque es una filosofía teológica que después con Feuerbach y Marx se va a secularizar y ahí voy a entrar yo. Es decir, para mí todos estos temas son temas de una filosofía secularizada, pero el origen de la división lo dio Schelling. Él dice, Dios, y ya lo he dicho más de una vez, Dios no es el ser, como pensaba Hegel, y el ser como pensar. Dios es la fuente creadora del ser, como realidad. Y entonces, la fuente no es el fundamento. Y esa es la terminología que usa Schelling de manera ya sistemática y que va a usar después el propio Marx. Va a decir, el absoluto, Dios, es la fuente, y usa la palabra Quelle, es la fuente creadora del ser, que es el fundamento, Grund.
y el fundamento del mundo. Claro, como realidad, no en el sentido de Heidegger. Pero entonces él va a distinguir entre la realidad de la fuente y su efecto, diríamos así, que es el ser como fundamento. Pero el ser ya no es como para Hegel la subjetividad absoluta que se recupera al final como autoconciencia, que es el absoluto que retorna a sí mismo como el ser, sino que va a distinguir entre la fuente creadora, eso sí te agradezco, cuando yo vi esto dije, esto es realmente distinto, y después entonces empezamos a realizar seminarios sobre los post-hegelianos que escucharon en 1841 estas conferencias de Schelling contra Hegel, diciendo es necesaria una filosofía positiva, el ser no es la fuente creadora del ser, tenemos una anterior, pero de todas maneras esa relación última es persona a persona. Esto va a ser el punto de partida de Feuerbach. Feuerbach va a continuar este proceso. Feuerbach era hegeliano, joven hegeliano, y al escuchar las conferencias de Schelling empieza a una producción importante. Y entonces él va a escribir 3 obras, sobre todo fundamentales. En 1827, ya antes había pensado, vemos ciertamente en la lógica determinaciones simples como el ser, la nada, algo, el otro, finito, infinito, esencia, fenómeno, pero ellas son en sí mismas determinaciones abstractas, unilaterales, negativas, dice el joven todavía Feuerbach. Pero cuando ya escucha hablar a Schelling, se lanza a comenzar sus 3 obras principales, que son la necesidad de una reforma de la filosofía 1842, el año siguiente de la conferencia de Hegel sobre la filosofía de la revelación, tesis provisorias para la reforma de la filosofía también de 1842, y después principios fundamentales de la filosofía del futuro en 1843. Que es decir, que los 2 años siguientes de la conferencia de Schelling, Feuerbach empieza la crítica a Hegel. Y dice entonces, hay total diferencia entre una filosofía que surge desde las filosofías que le anteceden con una filosofía que surge en una edad nueva de la humanidad. Ahora ven la positividad empírica, no solamente el juego interno de la subjetividad. Hay que relacionar la filosofía con la historia, y ya no como filosofía, la mitología solo, sino de la filosofía misma. Hay total diferencia entre una filosofía nueva que debe su existencia solo a las exigencias filosóficas, con una filosofía que emerge de las exigencias de la humanidad. Aquí está diciendo casi Thomas Kuhn en las revoluciones científicas. Está diciendo, la filosofía nueva no se explica por una lógica de la filosofía, sino se explica por una nueva edad de la humanidad que produce una nueva filosofía. Yo estaba leyendo esto, 1969-70, y estábamos discutiendo filosofía de la liberación, y estábamos en medio de dictaduras. Entonces yo digo, estamos en una nueva edad, y surge una nueva filosofía. Hay una total diferencia entre una filosofía que pertenece solo a la historia de la filosofía,
con la filosofía que es directamente historia de la humanidad. O es decir, que la filosofía ya empieza a hacer historia. La nueva filosofía, dice Feuerbach, única filosofía positiva, eso lo toma de Schelling, positiva, es la negación de la filosofía de escuela, aunque contiene la verdad. Es la negación de la filosofía como cualidad abstracta, particular, escolástica. Esta filosofía del futuro tiene una misión: conducir a la filosofía del reino de las almas separadas a almas encarnadas. Verkörperten, en realidad es almas incorporadas y vivientes. Ahí empieza el tema de la vida. Hacer descender la filosofía de la beatitud del pensar divino sin necesidad hasta la miseria humana. Eso ya es filosofía de liberación. Y me van a decir que es teología, como le dijeron a ellos, pero lo que pasa que era justamente una desacralización de la teología, ¿no entienden? Y aún desacralización del pensamiento semita. En los principios fundamentales de la filosofía del futuro dice muchas cosas muy interesantes, pero una especial. Que quiero recordar. El empirismo o realismo, en el que se comprende en general a las ciencias concretas y particulares, a las ciencias de la naturaleza. Dicho empirismo niega a la teología no teóricamente, sino prácticamente en la acción, pues el realista hace de la negación de Dios, o al menos de aquello que no es Dios, la ocupación esencial de su vida, objeto principal de su labor. La filosofía hegeliana es el idealismo al revés, el idealismo teológico, así como la filosofía espinosista era el materialismo teológico. Eso me hizo acordar al stalinismo. Ello expresa la divinidad del yo, de Göttlichkeit des Ich. Hemos ya visto esto. La filosofía hegeliana ha hecho del pensar el ser subjetivo, pero pensar sin sujeto, y entonces representado como distinto a él mismo, es el ser divino y absoluto, Göttlichen y Absoluten. Y entonces él dice, de los 100 táleros de que hablaba Kant, uno, los representados, los tengo solo en mi cabeza, pero los otros, los del sentidos, los tengo en la mano. Unos existen solo para mí, für mich, en mi cabeza, los otros existen también para el otro, für andere, porque lo toco y él también lo puede tocar, ya que pueden ser sentidos y vistos. Y entonces ahí empieza una relación que es muy interesante, porque la realidad no va a ser solamente cósmica, sino una relación con otra persona. Entonces va a decir, lo real, das Wirkliche, en su realidad, o como real, es lo real como objeto del sentido, lo sensible. Verdad, realidad, sensibilidad son idénticos. Solamente un ser sensible es un verdadero y real. El objeto dado e idéntico al pensar es solo pensamiento. Es solamente en la sensibilidad, en Findung, solamente en el amor, Liebe, que esto, dices, esta persona, esta cosa, es decir, lo singular, Einzelne, el único de Stirner, posee valor absoluto. Y entonces va a llegar a un punto en que dice, lo sensible no es lo inmediato de la filosofía especulativa. La intuición inmediata y sensible es, por el contrario, posterior a la representación
y a la imaginación. Bueno, y sigue hablando. Miren, releyendo esto, llegué a este punto. Miren qué interesante. La nueva filosofía toma apoyo en la razón, pero en la razón que posee el ser humano por esencia. No toma como apoyo sobre una razón sin esencia, color ni nombre. Me llamó la atención que ya Feuerbach usó la expresión de una razón que tiene color, que es justamente el tema del racismo hoy y de la crítica al racismo, sino de una razón impregnada de sangre humana. Por ello la filosofía antigua decía, solo lo racional es lo verdadero y lo real. La nueva filosofía enuncia, por el contrario, solo lo humano es lo verdadero y lo real. Sitúa la realidad a nivel del ser humano. La nueva filosofía es la resolución completa, absoluta, no contradictoria de la teología en la antropología. Se pasa de la teología a la antropología. La filosofía de la identidad era una filosofía negativa. Y él va a decir, la soledad es finitud y limitación, sin otro hombre o ser humano, porque la comunidad es libertad e infinitud. La verdadera dialéctica, este fue el texto definitivo de Feuerbach, miren qué bonito. La verdadera dialéctica no es el monólogo del pensador solitario consigo mismo, sino el diálogo entre yo y tú. Ahí está Buber y ahí está ya Levinas. El realmente real no es cualquier cosa, porque aún un árbol o un caballo son otra cosa, pero no son otro, en el sentido más real de la palabra. Y ahí el pensamiento de Zubiri me ayuda, aunque parezca tan tradicional. Él dice, todo el universo es una sustantividad. En el mundo vegetal, el árbol no es una sustantividad distinta de otro. Yo corto una rama, la vuelvo a plantar y sale otra planta. Pero en el animal ya no puedo cortar un dedo, le planto el dedo y sale un animal. Claro, ahora ya se puede clonar, eso no lo sabía Zubiri tampoco. Y en eso hay que ver. Pero en el ser humano es donde se da la sustantividad plena, porque además de ser independiente de toda otra cosa, tiene conciencia y tiene conciencia de sí mismo y tiene biografía e historia. Entonces es lo más absolutamente otro de todo otro. Quiere decir que la verdadera dialéctica no es un monólogo del pensador solitario, sino una relación yo-tú. La filosofía absoluta hegeliana decía, la verdad soy yo, la subjetividad absoluta. La filosofía humana dice, por el contrario, aún el pensar, aún en tanto que filósofo, soy un hombre, un ser humano ante un ser humano. Mensch mit Mensch. La persona busca a la persona de Schelling. Estamos, miren, pasando lentamente de una filosofía de identidad del yo a una recuperación de lo empírico como filosofía positiva, pero dándonos cuenta que lo más real, más allá del ser, es otra persona, otro ser humano. Y hasta ahí llegué al punto. El parágrafo siguiente es la crítica de Marx, el nuevo sentido de la realidad. Bueno, esto me llevó 10 años superarlo. Y los que están trabajando Marx, en la UACM, pues saben lo que esto significa. Esto fue leído, fue el Marx de 1971, 72. Era un Marx flojito. Era un Marx contra el marxismo estándar, que no lo distinguía de Marx mismo. Por lo tanto,
era crítico de Marx en cierta manera. Pero está bien que quede ahí, porque en realidad yo no criticaba a Marx, sino la interpretación marxista de la época. Cuando descubrí a Marx, me di cuenta que Marx también hubiera criticado a los marxistas. Pero en fin, es ahí donde yo tendría que ahora escribir que en la esencia del Capital, y ustedes me pueden entender ahora, Marx descubre ya en los Grundrisse que él pone ahora en el lugar de Dios, aquí como la fuente, pone al trabajo vivo, lebendige Arbeit, que es la subjetividad productora de la economía. Y dice tal cual Schelling, el trabajo vivo es la fuente creadora del ser, del capital. El ser del capital es el valor que se valoriza, pero el trabajo vivo es el que crea, y usa la palabra Schöpfung. No producción, Schöpfung aus nichts, de la nada. El trabajo vivo pone el plusvalor como la fuente creadora desde la nada de lo que es el ser del capital. Imposible eso sin Schelling, es contra Hegel completo. No porque Hegel fuera idealista y Marx materialista, porque en la enciclopedia hay un momento en que el absoluto es completamente naturaleza, desde que Fichte escribió una filosofía de la naturaleza. Quiere decir que en la enciclopedia hay un momento en que el absoluto es absolutamente materia. Entonces el materialismo hobbesiano es de Hegel, pero no más que pensado. Es decir, que no es que Hegel fue idealista y Marx materialista, eso es una tontera del marxismo estándar. No, el tema es que para Marx el trabajo vivo está más allá del ser del capital y es la fuente creadora del ser, que es el valor que se valoriza, que es el Grund del capital. Y eso es lo que me costó 10 años descubrirlo, gracias a Schelling. Y hasta ahora nadie me lo ha refutado, porque nadie llega al punto. Siguen trabajando un Marx lejano, pero no realista. Marx está exactamente en la etapa post-hegeliana, porque él dice, Hegel ha pensado las cosas, pero no ha dado cuenta de la realidad. Y entonces piensa, la realidad real, y usa la palabra de Wirkliche Wirklichkeit en el manuscrito 2 del 44. ¿Qué será eso de la realidad real? La realidad real es el trabajo vivo, pero la realidad del capital es una realidad fetichizada. En esa época le dice alienada. Entonces hay diferencia entre la realidad real, que es la nada, y Marx dice, el trabajo vivo de la nada real se transforma en la nada absoluta, y usa la palabra nix, que es en latín nihilo. Creatio ex nihilo, Schöpfung aus ex nix nihilo. Marx. Y esto lo dice en el manuscrito segundo del 44, ya tenía la idea 44, 1844, 1841. Filosofía de la revelación, Schelling, 44, manuscrito del 44. Ni Marcuse se dio cuenta. En su primera comentario de los manuscritos del 44, que fue una revolución, porque apareció un Marx antropológico, ético, no materialista staliniano, y entonces Sánchez Vázquez, por ejemplo, trabajó muchísimo el joven Marx,
y se pensó que ahí estaba el Marx ético, el Marx interesante. Luego, El Capital fue un libro ya más ortodoxo, más materialista, olgiano, menos interesante. Yo digo al contrario. Los manuscritos antes del 57, Marx todavía tenía, como en esa época en que los jóvenes o los niños usaban pantalones cortos. Y cuando ya llegaban a ser adolescentes, se ponían los pantalones largos. Claro, la juventud ahora no tiene esa experiencia, pero yo me acuerdo de la emoción que tuve allá como 13, 14 años. Me puse mis pantalones largos y no podía creerme en el espejo. Digo, ¡acha! Ahora ya eres todo un hombre. Bueno, Marx, antes de los Grundrisse, era un Marx de pantalones cortos. Después de los Grundrisse empieza el Marx ético, interesante, antropológico. Lo otro eran hipótesis. Y a eso se dedicó todo el marxismo durante unos años, desde las malas hipótesis de Althusser, que ya desarmé completamente hace años, pero que todavía algunos jóvenes que hacen cursos sobre Marx en la facultad siguen repitiendo el Marx viejo. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Esas pocas páginas hay que escribirlas de nuevo. Pero de nuevo la analogía entonces. El trabajo vivo es la fuente creadora del valor. Entonces habrá que ver ahí el concepto de analogía en Marx, porque el otro del capital es el trabajo vivo y el trabajo objetivado es otro analogado. Entonces uno es la fuente creadora y la otra es el efecto creado. Y ya no estamos en la univocidad. No es que el capital, gracias a la ganancia, va creciendo dialécticamente como en Hegel, que lo mismo va creciendo cuantitativamente. Eso sería lógica de la identidad. Y debo decirle, el marxismo tradicional fue según la lógica de la identidad. El capital acumula plusvalor y lo mismo permanece crecientemente. Se acrecienta lo mismo, que es el valor. Pero no se dan cuenta que eso no es así, sino que, dado el sistema, desde la nada se pone plusvalor, porque lo pone el trabajo vivo sin habérsele pagado. Quiere decir entonces que hay algo nuevo y cuando este capital crece de capital 1, dice Marx en los Grundrisse, a capital 2, que después ya no usa nunca más esa terminología, pero sí en los Grundrisse, no pasa del 1 al 2 homogéneamente habiendo simplemente tenido más cantidad. No, cambia de naturaleza. ¿Por qué? Porque surge algo de la nada en él, que no lo puso. O es decir, que el capital no tenía potencia en sí mismo para crear ganancia. ¿Quién se lo puso? El trabajo vivo de su exterioridad. Y entonces el capital 2 no es el desarrollo del 1, sino que el capital 1 es menos que el 2, pero además es distinto, no diferente. ¿Por qué? Porque se le puso algo para el cual el capital 1 no tenía potencia. Se le puso algo desde la nada. Entonces el tomo 2 del capital es eso. El tomo 2 él va a demostrar que el capital va a ser como una espiral creciente. Pero lo que pasa es que va a haber en cada etapa la introducción desde la nada de plusvalor que hace que el capital 1 sea analógico con respecto al 2 y con respecto al 3, porque no es lo mismo desarrollado, sino que es lo distinto por una especie de, como cuando a una planta le pongo un injerto. El injerto no está en la cadena genética
de la planta, le viene desde fuera. Y sale una fruta que es analógica con respecto a las otras frutas del árbol, porque son de otro tipo. No hay identidad, sino semejanza. Y entonces eso es todo la dialéctica de Marx. Por eso que la diferencia entre Marx y Hegel no es materialismo e idealismo, sino es que Hegel desarrolla la dialéctica en la identidad del ser, es una lógica de la identidad, mientras que Marx desarrolla una dialéctica analógica, porque cada nueva acumulación de capital determina esa nueva etapa del capital en la semejanza de su figura anterior y no en su identidad, porque surge algo de la nada. Y esa es la visión de Marx. Entonces, eso, claro, ni idea tenía cuando escribí esto, pero es lo que ahora hay que explicar, que es una nueva interpretación de Marx. Kierkegaard va a hacer lo mismo. Kierkegaard ya en un plano puramente filosófico, pero también teológico, porque Kierkegaard era también un teólogo, pero también un filósofo que era hegeliano, porque en Dinamarca el hegelianismo era la gran escuela que estaba allí, y entonces él va a tomar Hegel y va a decir, Kant es la primera etapa. Él va a hablar de tres estadios. Tres estadios. El primer estadio kierkegaardiano es el momento especulativo hegeliano. El primer estadio es una filosofía de la identidad. Nos dice, un sistema y un todo clauso es una sola y la misma cosa, ya que cuando un sistema no tiene fin, no es un sistema. Todo sistema, en razón de su carácter cerrado, debe ser abolido en el intento antes de que el sistema se cierre. La idea del sistema es la del sujeto-objeto, unidad del pensar y del ser. La existencia es, por el contrario, su separación. Pero la existencia es Schelling que ha hablado de la existencia ante el puro pensar hegeliano, porque Schelling ha dicho, Hegel pensaba el pensar que se piensa, pero lo real es lo existente. Y ahora Kierkegaard va a hablar de existencia, de ahí se va a tomar después Sartre y el mismo Heidegger, y se va a hablar del existencialismo, y el padre creador del existencialismo es Kierkegaard, no, es Schelling. Es el que primero propone el existencialismo, pero todavía de manera muy tenue y como por comienzos. Pero de todas maneras, este pensar objetivo no tiene ninguna relación con la subjetividad existente, porque la subjetividad que se iba hacia adentro en el yo pienso termina por ser un alma. Ahora hay que poner esa subjetividad como existente. Y entonces se encuentra de pronto en un cuerpo y con necesidades y en la historia y en toda la realidad. Eso va a ser Heidegger. Heidegger va a ser la genialidad de hacer una filosofía de la existencia humana cotidiana, antes del pensar, y antes de la lengua, y antes de todo. Nadie nunca había pensado describir lo que Aristóteles había llamado ta endoxa, las experiencias cotidianas. Y Heidegger se escribe todo un libro enorme y toda una cantidad de trabajos sobre describiendo esa experiencia antes de que yo me ponga a pensar explícitamente. Si yo digo, tengo sed y agarro la botella y tomo, y dice, ¿qué es una botella? Pues, nunca lo había pensado, pero sé lo que es una botella y la uso. ¿Y qué tipo de conocimiento tengo entonces yo de las cosas que habitan en mi mundo? Están en mi mundo, del cual nunca me he preguntado en qué consiste. Por ejemplo, ahí hay una columna. Alguna vez en mi vida me dije, ¿qué es una columna? Difícilmente. Columna es un instrumento o una realidad que
permite que el techo se sustente a una cierta altura, pero no funciona como la pared, porque la pared, además de sostener al techo, me separa de otras habitaciones, etc. Habría que empezar a hacer la definición de la columna, pero sé lo que es una columna y me apoyo en la columna y la uso. Y nunca me pregunté qué es una botella, pero lo sé usar. Y Heidegger da el ejemplo del martillo. El niño de 5 años, uno le dice el martillo así está, y hace pum, 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 y sabe martillar. Y nunca ha pensado lo que es un martillo, que es un péndulo donde tiene una parte pesada, pero de hierro es resistente, y una parte que es liviana, y tiene toda una estructura según la mecánica que jamás ha pensado nadie que sabe martillar. Esa filosofía cotidiana de Heidegger va a inspirarse en estos textos de Kierkegaard, donde él también, ante la universalidad hegeliana, va a reclamar la existencia del individuo, como Stirner, y el anarquismo, y ante el alma, la corporalidad, y ante la subjetividad abstracta, la subjetividad histórica. El pensar objetivo no tiene ninguna relación con la subjetividad existente. La subjetividad existente se evapora y deviene el saber. El conocimiento puramente abstracto de la pura relación entre el pensar y el ser. Ahora se entiende todo muy bien. Estamos en la filosofía de la univocidad. Es lo unívoco, contrario a lo que es análogo. Esta identidad pura es tautológica, porque con la palabra ser no se dice que el que piensa sino solo que es pensante. Es como para el liberalismo somos no más que una billetera. O es decir, para el liberalismo somos un comprador en el mercado. Ni necesidades tenemos, ni deseos, ni historia, nada. No queremos ser injustos y llamar a esta dirección objetiva una divinización de sí mismo, ateo y panteísta. Por una parte, es ateo del Dios de Kierkegaard y es un panteísmo. Entonces alguien dirá, no, pero si es ateo no es panteísta. Ateo de un Dios deísta, afirmación de todo como lo divino. Sino más bien mirado es la incursión en lo cómico. Esto es lo que siempre cito de Kierkegaard. Es todo el pensamiento hegeliano, es una incursión en lo cómico. Es lo que realmente, dice uno, es ridículo. Y entonces ese es el primer estadio. Pero luego le llama el estadio estético. En sus primeras obras, nuestra época está deformada por el mal hábito de querer siempre contemplar, a no ser bien y no se encuentra bien cuando debe actuar. Entonces, lo estético es el verse actuando, pero no actuar. Es, como diríamos, en la política como espectáculo, la vida como espectáculo. Y ahora con los medios de comunicación uno pasa fotos de sí mismo y todo se hace virtual. Kierkegaard hubiera dicho, esto es lo estético, ¿no? La totalidad especulativa sistemática hegeliana debe ser entonces superada a un nuevo horizonte y a una nueva actitud. La estética en un ser humano es aquello por lo cual ese ser humano es inmediatamente lo que es. La ética es aquello por lo cual lo que deviene. Es entonces el pasaje de la totalidad objetiva a la subjetividad que se contempla como existencia. Pero luego de la etapa ética, que es el pensamiento de Kant, o decir, Kierkegaard pasa de Hegel a Kant. Y cuando yo digo que Marx es un kantismo post-hegeliano,
entiéndase lo que significa, porque más le da al obrero una dignidad absoluta. Y es la propuesta de Kant. La persona es un fin en sí y no es un medio. Y eso es lo que Marx toma en serio. Y desde Kant desarma a Hegel y lo sitúa en su época como el obrero, que es la negatividad absoluta histórica, que no ha sido respetado en su dignidad, en el sentido kantiano, pero contra Hegel porque era puro pensamiento, recuperando lo empírico, todo esto, ¿no? Y entonces, esa verse en el espejo de la ética va a ser superado en una tercera etapa. Y la tercera etapa va a ser la puesta en cuestión de la razón, pero como la fe. La fe es una paradoja y en este sentido se opone, supera o es un absurdo de la razón especulativa y práctica de Kant o ética. Se trata en la fe, que es para Kierkegaard una pasión infinita, unir más allá del horizonte ontológico, sea especulativo o ético, para afirmar la realidad metafísica del otro. El objeto de la fe es entonces la realidad de Dios, es teología. Pero si yo lo secularizo y digo la fe es entonces el respeto de la realidad del otro ser humano, ahí empiezo a tener lo que voy a llamar la analogía de la fe en el parágrafo 36 de la Ética de la Liberación. Va a ser una antropología, como la de Feuerbach, pero desde la analogía de la fe de Kierkegaard. Entonces, simplemente cuando mi hijo me dice, o me decía, ahora debo decir mi nieta, el ejemplo del hijo ya no vale porque ya es padre y entre poco va a ser abuelo, así que el tiempo pasa, los ejemplos hay que cambiarlos. Si mi nieto me dice, abuelo, te espera alguien en la puerta, ¿le creo o no le creo? Voy a la puerta y no hay nadie. Digo, fue un chiste. Entonces mañana me dice, abuelo, te están esperando en la puerta. Pues ya no voy. Y me estaba esperando alguien, pero ya no le creo. La palabra dice algo, tiene un significado. Pero en realidad el significado yo lo atribuyo porque tengo confianza en el que me dice lo que me dice. Y esa palabra ya no es un logos griego que enuncia una verdad, el logos, como enunciación, logos, sino que es otra palabra que se llama davar. Es la palabra, pero la palabra semita no solamente enuncia algo, sino que crea algo, lo produce. Entonces la palabra del otro, yo la acepto, y si acepto su palabra, crea una conducta en mí y una respuesta, cuando es interpelación. Y entonces es muy distinto la palabra unívoca de los griegos a la palabra analógica del semita, cuando el otro se revela, que es lo que Schelling estaba hablando. Él hablaba de Dios que se revela, pero yo lo tomo como el ser humano, que es, cuando dice algo a otro ser humano, si no es de la ciencia de la identidad, 2 más 2 es 4, ahí no hay más que, sino que entramos al nivel de la libertad, donde empieza a haber historia, ética, responsabilidad. Entonces yo puedo creer o no creer en la palabra del otro,
porque su significado todavía no lo capto del todo cuando me dice, te amo. ¿Qué significa para él o ella, te amo? No está fácil. Ahora algo entiendo, no es equívoco. Pero no del todo lo que me dice, es análogo. Y este es el tema de Gadamer, donde mi mundo, al comienzo, mi mundo y el mundo del otro son dos mundos ambiguos o equívocos, no lo conozco. Es una persona que pasa por la calle. Pero si le pregunto, ¿quién eres?, ya le lanzo una pregunta y al responderme empieza a introducirse su mundo en mi mundo. Y empezamos a tener un ámbito de semejanza, no de identidad. Porque lo que él dice que es amor no es exactamente lo que yo pienso, pero empiezo a entenderle si digo, ¿y para ti qué es el amor? Entonces dice, el amor es el deseo cuando yo cumplo con mi deseo. Entonces hay que decir que para ti amar es usar al otro como instrumento de tu deseo. Sí, bueno, gracias porque me amas. Prefiero que no me ames. Y entonces me di cuenta de lo que dijo. No era tan fácil. Pero si por el contrario dice, para mí amor es pensar en la felicidad del otro, bueno, acepto. Ojalá que sea verdad y que yo logre corresponderlo. Ya es otra cosa. Las palabras éticas, históricas, humanas, son las que se transforman en analogía, porque no tengo yo el concepto claro de la palabra. Entonces la fe, y debo decirles, cuando estuve en Friburgo, en la Universidad de Friburgo, en Suiza, dando un curso de todo un mes, cuando me dieron un doctorado honoris causa, hace muchos años, en el año 81, un curso en francés, ahí como ante 300 estudiantes alemanes y franceses en Suiza, empecé planteando el tema de la fe, porque hay que leer en el De Veritate de Tomás de Aquino, el Tratado de la Fe, es muy interesante. Dice, la fe nos mueve por un proceso de la voluntad a aceptar como verdadero la revelación del otro. Yo acepto lo que me dice porque me lo dice y no por lo que hasta ahora entiendo de lo que me dice. Si me dice te amo, para mí significa algo y lo acepto creyendo que significa lo que para mí significa, y mi voluntad, sin tener todavía mi entendimiento o mi razón, captación plena del significado, me mueve a decir, bueno, comencemos este diálogo o esta historia, porque si dices que me ama, es un proceso, así que tendremos que ver cómo continúa, pero acepto la interpelación y el riesgo, porque la aceptación de una interpelación es un riesgo, porque ahora ya me abro al otro y ya me puede empezar a manejar. Y entonces es revelación del misterio, y el misterio deja de ser misterio y se transforma en algo que se puede hablar. Más allá de lo que no se puede hablar, es necesario guardar silencio. Pero cuando el otro empieza a revelarse, yo puedo comenzar también a hablar ahora, aunque antes no podía. Pero es un riesgo, porque yo ya me estoy revelando en un sentido que puede ser utilizado contra mí también. Es un riesgo el diálogo.
Entonces, todo el tema de la fe de Kierkegaard, que él lo plantea a un nivel teológico, se aplica antropológicamente y despierta toda la filosofía existencial. Para mí, también por ahí empezó el tema. Si leen el parágrafo 36, yo digo, Levinas descubre la existencia del otro, pero lo hace justamente a partir de Heidegger. Y Heidegger dice, el ser es el horizonte del mundo. Y Heidegger ha trabajado mucho Hegel, pero también ha trabajado Schelling. Pero de todas maneras ha caído en la trampa hegeliana. Ha puesto al ser como el horizonte del mundo. Y más allá del ser, tiene problemas. En el parágrafo 43 de Ser y Tiempo, 43, es que se ve al fin su idealismo existencial. Porque él va a decir algo así como lo siguiente: la totalidad de mi experiencia es el mundo como comprensión del ser. Pero en realidad lo que constituye mi cotidianidad es eso que es parte de mi mundo. Porque lo que no es parte de mi mundo no tengo experiencia, está en la exterioridad de mi mundo. Y de ello ni hablemos. Es decir, él no logra ver cómo puede haber una realidad más allá del ser y cómo esto es una necesidad de la racionalidad misma, el avanzar su existencia. Es lo que hace subir. La rosa crece desde sí, no porque yo la conozca ni porque está en mi mundo. Había rosas antes que el ser humano. Quiere decir que hasta biológicamente, antes del Homo sapiens, ya había rosas. Quiere decir que la rosa existía realmente, aunque nadie la conociera. Yo no estoy diciendo que alguien la conocía antes del mundo, porque no puede ser, pero existía. Sabemos que hay millones de años que hay rosas. Y un día entró en mi mundo. Y fue un fenómeno, y digo, la flor por excelencia, la rosa. La rosa en mi mundo tiene un significado y un sentido, pero la rosa como tal es real. Hay que distinguir entre la realidad de la rosa y el ser de la rosa en mi mundo. Bueno, de la misma manera, yo debo de suponer la existencia del otro, aunque de él no tenga ninguna experiencia, pero además sabiendo que no es una rosa, sino que es otro mundo, que es otro ser y otro ser libre como yo, y que él también me está a mí incorporando a su mundo de su manera, que no es la mía, en una lógica de la identidad, sino de la analogía. Porque si él me mete adentro de su mundo como si ya me conociera, pues me va a dominar. Y la dominación es justamente eso, aplicar a la exterioridad del otro una lógica de la identidad. Lo distinto lo hago diferente y lo pongo bajo mi dominio. Ese es el mal. Y esa es la dominación ética. Es confundir la analogía con la identidad, nada menos. No lo tenía tan claro cuando hablaba de esto. Y entonces, a partir de la fe, de la palabra del otro, entendí todo Levinas. Y Levinas es la culminación, para mí, de esta historia que empezó próximamente en Schelling, pero cuyos antecedentes pueden verse hace miles de años en el pensamiento semita como categorías cotidianas de la que nunca se hizo, pienso yo, filosofía, sino que se hizo, miren qué paradójica, teología. Porque Kierkegaard hace teología de la fe
Y se dice el Tomás de Aquino. Hay 4 virtudes cardinales, antropológicas, humanas, del cual la filosofía puede trabajar. La fortaleza, la temperancia, la justicia, la prudencia, Aristóteles. Pero la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Y yo le creí a mi nieto que me dijo, hay alguien en la puerta. Fue un acto de fe, es teologal, es perfectamente antropológica. Más bien de ese acto después pienso que puedo creer en un Dios, pero le creí primero a seres humanos. Y en mi filosofía con eso me basta. Lo demás lo dejo fuera. No porque lo niegue, no lo incluyo, que es distinto. Entonces, fe en el otro es antropológico. Esperar que sea feliz es antropológico. Amar al otro es antropológico. Fe, esperanza, caridad. Virtudes antropológicas, pero nunca habían sido pensadas en la filosofía. Habían sido teologizadas. Entonces, para mí, Levinas es el primer filósofo, miren lo que voy a decir, que filosofa la experiencia semita. Había sido teologizada, pero nunca se la había trabajado como filosofía. El pensamiento árabe y llamado mesiánico cristiano tomó la revelación positiva de un Dios como lo teológico y lo que mi razón puede dar cuenta como filosófico. Eso, por el siglo VII, para mí, fueron recién los árabes los primeros, porque los griegos fueron teólogos y todos los cristianos fueron teólogos, los padres de la iglesia y todo, para los cuales la filosofía era teología. Si no, leen el libro de la metafísica de Aristóteles. El tema son los dioses, no es lo secular, ni existe la idea de secular. Lo secular es moderno y de origen más bien árabe medieval cristiano, lo secular. ¿Por qué? Porque separan Estado e Iglesia y secularizan al Estado, y eso es un efecto del cristianismo. Va a haber un seminario sobre laicidad y he aceptado formar parte y voy a contradecir casi todo lo que se piensa sobre el tema. Voy a decir, aunque ustedes no crean, el pensamiento laico es de origen cristiano. Total. Miren el problema que tienen los musulmanes, tienen un estado teocrático todavía. Y los chinos secularizaron el estado gracias al marxismo, que es también occidental y cristiano. Todos los estados fueron teocráticos. ¿Cuál fue el primero secularizado? El romano. ¿Y por qué? Y porque una iglesia muy institucionalizada, según el derecho romano, y los romanos tuvieron el genio jurídico más grande de la historia, por eso que la religión del Imperio Romano es juridicista. Y le dijo, así que usted es la conexión con los dioses, el pontífice, el emperador. Pontífex es el puente con los dioses, era el emperador. Y entonces la comunidad religiosa dijo, no, el Estado no es nada que ver, nosotros somos la conexión con la divinidad, una comunidad religiosa, la Iglesia, y la definió jurídicamente y secularizó el Estado romano. Y le dijo, todos los dioses de ustedes pues no son dioses, se los mandaron a todos al circos por ateos, porque eran ateos de todos los dioses del imperio. ¿Quiénes eran? Los cristianos. Iban acusados de ateos. Y después que terminaron con todos los dioses romanos, el Estado romano era secular. ¿Quién lo inventó? El cristianismo. Lo que pasa es que después el cristianismo se invirtió y pasó a ser el fundamento del sacro imperio. ¿Y dónde sacaron lo de sacro? Ese es el problema. Se contradijeron y entonces se resacralizó el Estado.
Entonces, el propio cristianismo se contradijo y se puso como fundamento el Estado. Y Hegel es el mayor de todos. Hegel dice, la religión es el fundamento del Estado. Entonces viene Marx y dice, crítica política. ¿Cómo se comienza la crítica? Contra el fundamento del Estado. ¿Y cuál es el fundamento del Estado? La religión. Entonces, el comienzo de toda crítica es la crítica a la religión. Y entonces los marxistas estándar dijeron, ven, la religión hay que liquidarla. Si eso no lo dijo Marx, dijo, para poder criticar al Estado, siendo la religión el fundamento, según Hegel, que es la inversión del cristianismo según el fundador, que luchó contra el templo y dijo, el origen de toda mi crítica es contra el templo. Eso es lo que dijo el fundador del cristianismo, ¿o no? Toda la acción de un tal Yeshua ben Yosef fue contra el Imperio Romano y contra el templo. Además no era sacerdote, así que él dijo, el comienzo de toda crítica es la crítica a la religión del templo. Y el templo lo mató porque dijo eso. ¿Qué tal? A la inversa de todo. Vamos a invertir al marxismo para ponerlo de pie, según Marx. Porque los marxistas han invertido al marxismo y lo han puesto de cabeza. Entonces, digo estas cosas y en mi página sale un vídeo. Entonces uno que dice, qué barbaridad, este profesor que dice que Marx no era ateo y esto, se ve que no ha leído nada de Marx. Tengo que responderle a uno que me está objetando en el internet, pero si respondo a cada uno, pues no tengo tiempo de seguir escribiendo. Pero le estoy por decir, léate las metáforas teológicas de Marx, y ahí vas a entender lo que pensó Marx. A Marx hay que situarlo en 1840, 50, 60, 70, y no en la Unión Soviética en el 1920, 30, 40. Pues si lo situamos en la Unión Soviética, no entendemos nada de lo que dijo y no es válido más. En cambio, es más válido que nunca, porque estas cosas son muy actuales. Ahora, como yo estoy muy entusiasmado, pues ya he pasado la hora, es para decir que el tema no lo situaba cuando estaba escribiendo el texto que les he comentado como un texto sobre la analogía. Ahora lo estoy leyendo como desde la analogía y es lo mismo, pero se ve lo que significa lo analéctico. El método analéctico significa dar respeto, lugar al otro ser humano singular, a la otra comunidad, a la otra cultura, a otra clase. Y entonces tomarme muy en serio el discurso del otro. Y entonces es toda una concepción de la verdad, es una concepción del bien, es una concepción de la política y por supuesto de la ética y también de la ontología y toda la filosofía. Pero si a su vez eso lo situamos en América Latina y en la dependencia, bueno, eso es lo que yo llamo filosofía de liberación. Es pesada, es dura, es universal, está centrada en lo más central del pensamiento de la modernidad. Y atravesando ese pensamiento es que ahora podemos defondarlo y refundarlo. Y ahora estoy más convencido que nunca, lo que escribí hace 40 años, que me valió sufrimiento. La bomba que me pusieron fue meses después de aparecido esto. Es decir, que hay que leer el libro de la bomba. Y Raúl Forné Betancourt con razón me dijo, Enrique, cuidado, no uses tu bomba como argumento. Y yo le dije, de acuerdo, no uso la bomba como argumento, pero la uso para mostrar su realidad. Si me pusieron la bomba fue porque al menos los que me la pusieron entendieron algo de lo que yo había escrito. Y por eso cuando vi mi casa destruida por la bomba, un hueco en la pared, ¡ras!,
y hasta la obra de Hegel destruida, les aseguro que el primer acto hace 40 años ahora se está festejando o celebrando o recordando la dictadura. Lo primero que en mi subjetividad surgió fue en serio esto. Al menos los que pusieron la bomba entienden lo que estoy escribiendo, porque a veces mis alumnos no lo entienden. Yo quería esta edición y me la conseguí. Sí, esta fue la primera.